Queremos hacer un proyecto en el mundo energético. ¿Cuáles son las fases que vamos a tener que ir atravesando? Pensad que el permitting es una cuestión que tiene mucho que ver con la legislación de cada país. Por tanto, en cada país pues habrá una legislación concreta y habrá unos pasos concretos que tendremos que cumplir. Pero aún así, hay muchas cosas que son comunes a cualquier país, a cualquier proyecto energético que queramos desarrollar. ¿Cómo son esos pasos? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta en la gestión de permisos, en eso que llamamos permitting, y en la puesta en marcha de estos proyectos energéticos? Vamos a verlos en este vídeo. Recordad que tenéis a vuestra disposición estos dos libros que se llaman Permitting y Gestión Financiera de Proyectos Energéticos y que contienen toda la información que vais a ver en este vídeo, pero ampliada. Son dos volúmenes en los que podéis ver cómo es el permitting y cómo es el permitting específicamente aplicado a algunas tecnologías. En este cuadrito he tratado de representar más o menos cuáles son las diferentes fases que tenemos en el permitting de proyectos energéticos. Vemos que todo arranca con una cosa que vamos a denominar preestudio de viabilidad. Seguramente en el otro lado del Atlántico esta palabra de viabilidad preferéis usarla como factibilidad, es lo mismo, ¿eh? Bueno, pues el preestudio de viabilidad o el preestudio de factibilidad es un estudio en el que tratamos de ver de una manera muy rápida cuáles son los principales resultados financieros que vamos a obtener de una inversión. Es decir, lo que hacemos es ver si más o menos las cuentas cuadran, cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y cuáles son las inversiones a las que vamos a tener que afrontar. Ese preestudio es muy rápido, normalmente no tiene coste, lo hacen los propios técnicos que están involucrados en el proyecto y son ratios sencillos o con alguna consulta, algún experto, pero es como hacerlo, digamos, dos amigos que se encuentran en un bar y en una servilleta del bar pues hacen ahí unas cuentas rápidas para ver si eso más o menos tiene sentido o no. ¿Qué es lo que se busca con ese preestudio de viabilidad? Descartar proyectos que evidentemente no son viables. Si la viabilidad que te sale muy justa o la viabilidad que te sale es positiva, continúas. Si ya no te salen, pues descartas el proyecto y no inviertes recursos en él. Pero imaginemos que ese preestudio de viabilidad nos dice que es viable el proyecto, que es factible. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues comenzamos en nuestra fase de investigación. La fase de investigación supone, en primer lugar, la búsqueda de un emplazamiento, dónde lo vamos a hacer. En segundo lugar, significa hacer toda una serie de mediciones de requisitos técnicos. Imaginemos que vamos a hacer un proyecto eólico, tendremos que medir cuál es el viento que tenemos a lo largo de un periodo de tiempo. Si vamos a hacer un proyecto fotovoltaico, ¿cuál es la radiación? ¿Cuál es ese periodo de tiempo? Bueno, pues depende del proyecto, pero en muchos casos esos proyectos pues implican, si se basan en un recurso que varía a lo largo del año, pues tendremos que evaluar todo un año. Y además de evaluar todo un año, tendremos que buscar en bases de datos históricas para saber si el año que nosotros hemos elegido es representativo. Entonces, después, cuando tengamos que modelizar el año tipo, pues lo que haremos será tomar una pequeña parte hacer una media ponderada entre lo que hemos obtenido en las mediciones que hemos realizado en campo y lo que obtenemos pues en bases de datos o lo que obtenemos en la búsqueda de información. Imaginemos que ya hemos encontrado un emplazamiento, que además podemos usar ese suelo, es decir, que la persona, que el propietario de ese suelo nos lo va a alquilar o nos lo va a vender, hay un compromiso previo, hemos llegado a un acuerdo en precio, hemos firmado algún tipo de contrato, algún tipo de acuerdo para saber que sobre ese emplazamiento vamos a poder hacer algo, porque en algunas ocasiones los proyectos se complican porque no hemos firmado un acuerdo con el propietario del terreno y una vez que ya hemos dado los pasos, el propietario del terreno se siente fuerte a la hora de renegociar pues, precios, etc. Si el emplazamiento es adecuado, si las mediciones y los trabajos que hemos hecho en campo resulta que nos dicen que ahí se puede hacer, ahora hay dos caminos que tenemos que seguir.
Camino número 1, tenemos que buscar dinero, tenemos que buscar socios, tenemos que buscar financiación, es decir, cómo vamos a hacer frente a las inversiones iniciales. Y en segundo lugar, damos comienzo a la fase de promoción. Esa fase de promoción comienza, sin duda, con un estudio de viabilidad. Ese estudio de viabilidad ya es un estudio mucho más, ya no es un estudio en una servilleta de un bar, ya es una cosa mucho más detallada, es un estudio mucho más elaborado, y es un estudio en el que, entre otras cosas, tomamos las medidas, todos esos trabajos que hemos hecho en campo, para saber cuáles eran los resultados de esas mediciones de recursos, de agua, de puntos de conexión, etcétera, que tenemos, pues todo eso lo ponemos en nuestro estudio de factibilidad. Y entonces elaboramos la primera de las fases de la ingeniería, que es una ingeniería muy sencillita, se llama ingeniería conceptual. En esa ingeniería conceptual pues tenemos más o menos lo que sería nuestra idea de proyecto. En algunas ocasiones se denomina anteproyecto, y con ese anteproyecto podemos dar curso a dos cosas. Por un lado, podemos iniciar tramitaciones, es decir, podemos iniciar esas primeras tramitaciones que vamos a tener que hacer frente a determinados organismos, a organismos locales, a organismos regionales, a organismos nacionales. Y por otro lado, vamos a tener que iniciar el estudio de impacto ambiental, EIA. Ese estudio de impacto ambiental, casi da igual el país en el que estemos, ya hoy en día cualquier proyecto energético lleva de la mano, cualquier proyecto un poco grande lleva de la mano analizar cómo vamos a afectar al medio ambiente. Pues ese estudio de impacto ambiental puede llevarnos un tiempo. En ocasiones puede llevarnos un año completo, es decir, tenemos que ver cómo, qué especies habitan allí, cómo vamos a afectar a esas especies, tendremos que ver qué vegetación hay en la zona, tendremos que ver los recursos hídricos, cómo se van a ver afectados con nuestro proyecto. Pues todo eso es el estudio de impacto ambiental que vamos a tener que iniciar, y ese estudio vamos a tener que entregarlo en algún momento de nuestro proceso. Ese estudio de impacto ambiental tiene normalmente que seguir un proceso, y ese proceso será la evaluación del impacto ambiental. También las mismas siglas ya. Bueno, pues esa evaluación lo hace ya la administración, y lo hace con sus recursos. Él pues determina si nuestro estudio es correcto o no es correcto. En el estudio de impacto ambiental, normalmente, depende de las legislaciones, evidentemente, pero normalmente tenemos como tres caminos. Uno es el que prácticamente no tiene, esos proyectos que no tienen impacto ambiental. Imaginamos que queremos hacer una tienda de pantalones, pues eso no tiene ningún impacto ambiental. Así que esa fase o ese trámite ambiental es muy sencillo. En otras ocasiones en las que tenemos un camino un poco más complejo, es el camino intermedio, digamos, en el que la administración pues, nos dice que tenemos que hacer una serie de cosas. Bueno, pues ese camino intermedio es uno, o el camino largo, que es que tengamos que hacer un estudio muy detallado, pero dependiendo de la magnitud de nuestro proyecto, dependiendo del tipo de proyecto, dependiendo de la legislación, pues tendremos que hacer una vía u otra. Nada sencillo, complejo. Y con todo eso es posible que obtengamos los permisos necesarios. Permisos necesarios para cualquier proyecto son básicamente tres: los permisos locales, que son las licencias de obra, las licencias de actividad, etcétera. Pues la licencia de obras fundamentalmente, que después dará paso a la licencia de actividad, pues tenemos que saber qué disposición tiene el ayuntamiento a concedérnosla. Si es un ayuntamiento, una corporación municipal que no está por la labor de ese proyecto, no es que no se pueda hacer el proyecto, pero nos va a complicar mucho la vida. Entonces tendremos que plantearnos si, teniendo una corporación municipal en contra, nos compensa o no nos compensa seguir adelante con el proyecto. Así que es bueno tener unas conversaciones previas y después finalmente obtener nuestra licencia de obras. El segundo de los trámites importantes será la licencia ambiental, que, como hemos dicho, se inicia con el estudio de impacto ambiental y con la evaluación que hace de impacto ambiental la administración. Eso origina pues, una decisión de la administración, un pronunciamiento de la administración en forma, al menos en España, en Europa, de declaración de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental
recoge el estudio de impacto ambiental, recoge los resultados de la evaluación que ha hecho la Administración y es un pronunciamiento. Y en ese pronunciamiento nos dice, muy bien, tenéis que hacer estas cosas, tenéis que hacer estas correcciones, tenéis que modificar el proyecto de esta manera y a lo largo de la vida del proyecto vais a tener que hacer estas cosas para evitar un daño en el medio ambiente, para minimizar ese daño, para compensar el daño que de todas formas se va a provocar. Pues esa declaración de impacto ambiental es la finalización del trámite ambiental y es el segundo de los trámites que vamos a tener que hacer. El tercero de los trámites es un trámite lógico en el mundo energético y es si nosotros vamos a utilizar una red, que es una red eléctrica, es un monopolio natural, no puede haber 20 redes eléctricas de 20 propietarios, de 20 compañías, es una sola red que utilizan todas las compañías. Bueno, pues esa red, teniendo en cuenta la limitación de la energía eléctrica, que es una energía muy inestable, absolutamente inestable y que enseguida se transforma en otro tipo de energía, por las características que tiene la transmisión de energía eléctrica, pues enseguida se transforma, inmediatamente se transforma en otro tipo de energía. Entonces, si no coinciden los consumos que yo espero tener con la generación que estoy teniendo, pues produzco determinados efectos en la red para que los consumos y las generaciones pues coincidan exactamente en cada segundo. Entonces eso puede provocar alteraciones que yo no quiero. Para no provocar alteraciones en el voltaje o en la frecuencia, necesito que haya un seguimiento constante de la generación y del consumo. Eso implica que si yo voy a meter nuevos generadores, tengo que saber quiénes son y cuánto van a meter, porque me pueden desestabilizar la red o me pueden ayudar a resolver problemas. Entonces necesito conocer quiénes son esos nuevos generadores, las características, y necesito autorizarles. Así que todo ese trámite es una autorización administrativa para conectarme a la red eléctrica. Pues fijaros que son 3 grupos de licencias, a las que tenemos que añadir una cuarta, que se refiere al uso del suelo. En el uso del suelo hay que ver que lo normal es que nosotros, nuestro proyecto, un proyecto energético que implica pues un gran espacio, normalmente la situación más habitual es que no lo vamos a hacer dentro de una ciudad o no lo vamos a hacer en un polígono industrial. Al menos en España el suelo se divide como en 4 grandes grupos: el suelo urbano o urbanizable, el suelo industrial, que está en polígonos industriales, el suelo agrícola y de uso agrícola ganadero, del sector primario, y el suelo sin uso. Es muy probable que nuestro suelo, el suelo que nosotros necesitemos, la gran extensión de terreno que podemos necesitar para un proyecto de energías renovables, o la cantidad de suelo que necesitemos para un proyecto que tenga otro tipo de proyecto industrial, pero que requiera cierto espacio, en muchas ocasiones lo vamos a encontrar en el suelo sin uso o en el suelo del sector primario. Por tanto, vamos a necesitar que el ayuntamiento, el municipio y la comunidad, la región correspondiente, nos autoricen a ese cambio de suelo. Esa autorización para el cambio de suelo pues es una autorización compleja, es una autorización que requiere justificar por qué lo vamos a hacer. Así que en algunos casos requiere que el proyecto se declare pues, de interés comunitario y que se demuestre que hay un interés social para cambiar el uso del suelo. Solo justificando que se trata de una actividad económica, solo con eso no nos van a autorizar el cambio de uso del suelo. Tendremos que explicar por qué ese proyecto es interesante y por qué se requiere cambiar el uso del suelo. Un trámite importante que involucra nuevamente al municipio. Si el municipio no está por la labor, pues será un poquito más complicado. Si el municipio está por la labor, nos ayudará en ese trámite que al final, al menos en España, no es una decisión final del municipio, pero el municipio tiene mucho que ver en esa decisión. Con sus conexiones, con sus balances de energía, etc. Ese anteproyecto o esa ingeniería conceptual es algo ampliado
pero que todavía no está absolutamente definida cada conexión. Con esa ingeniería básica sí que podemos salir a buscar un constructor y sí que podemos definir mucho mejor el presupuesto constructivo. Presupuesto constructivo que nos hará revisar de nuevo nuestro estudio de viabilidad una vez que lo obtengamos para saber si las cifras que habíamos puesto, que eran muy estimativas, pues más o menos se van correspondiendo. Así que ese estudio se va afinando en las diferentes partes de fases del proyecto. Se sale al mercado, se buscan constructores, se evalúan las ofertas y finalmente se decide hacer el proyecto adjudicándoselo a un constructor y comienza, más o menos entonces suele comenzar la ingeniería de detalle. Esa ingeniería de detalle ya es cada picaje, cada instrumento, cada tubería, cada conexión, cada tornillo está especificado en ese proyecto. Es un proyecto de ingeniería de detalle voluminoso en el caso de un proyecto de energías renovables, excepto en el caso fotovoltaico, que son más sencillitos. En el resto de los casos pues son casos un poquito más complejos y están todos los detalles de la construcción. Sin ni siquiera haber acabado la ingeniería de detalle, solo con la ingeniería de detalle básica comienza la construcción. Y durante la construcción se va complementando la ingeniería de detalle. Así que hay un periodo de solape entre la ingeniería de detalle y la construcción del proyecto. Ya os digo eso, excepto en los casos fotovoltaicos en los que la ingeniería pues es muy sencilla, también excepto en los casos eólicos en los que la ingeniería también es relativamente sencilla. Acabamos nuestra construcción, llega el siguiente paso, que es la puesta en marcha del proyecto, la puesta en marcha de la instalación. Esa fase de puesta en marcha, denominada a veces commissioning, pues en esa fase tratamos de probar todos los equipos y configurar los equipos para que la planta y nuestra instalación pues obtenga los resultados esperados. Esa fase de commissioning coincide en muchas ocasiones, también se solapa con la fase de construcción, es decir, se van poniendo en marcha los equipos que se van acabando. No hay un momento en el que se acabe la construcción y en ese momento se inicia la puesta en marcha, sino que se hace por bloques, ¿no? por paquetes que se llaman. Pues, se van poniendo en marcha los diferentes paquetes hasta que sí llega una fase de puesta en marcha final en el que ya sí que hace falta que todos los equipos, todo esté funcionando, porque ya son las últimas fases en las que se acaba la planta, se configuran y se hacen las pruebas finales. Una vez que esas pruebas finales se han complementado, se demuestra al propietario de las instalaciones o futuro propietario de las instalaciones las prestaciones que tiene la planta. Esas prestaciones pueden ser de varios tipos, puede ser una prueba puntual, puede ser una prueba demorada durante un tiempo para comprobar, un tiempo corto, un mes, para comprobar que la planta es fiable, funciona correctamente, no se para, no tiene problemas infantiles. Incluso puede haber un periodo más largo, durante un periodo de garantía, 1 o 2 años, en los que también el constructor sigue vinculado a la planta y hay que demostrar que en ese periodo se cumplen determinados ratios. Una vez que la planta está ya puesta en manos del propietario, lo que se produce cuando acaban las pruebas de aceptación, pues hay que inscribir los equipos en los registros correspondientes. Entonces ya hay que dar los últimos pasos, las últimas legalizaciones. Comienza, como hemos dicho, el periodo de garantía y una vez que ha finalizado el periodo de garantía y que se han solucionado todos los problemas que han surgido durante este periodo de garantía, pues ponemos fin a la participación del constructor y comienza la vida normal de explotación del proyecto durante todos los años de vida útil de esa instalación. Pues hemos visto en este vídeo cómo es más o menos la vida de un proyecto, hemos visto cosas muy interesantes, como cuáles son los cuatro tipos de permisos que vamos a tener que hacer durante un proyecto. Yo no sé si esto que cuento coincide exactamente con lo que os enseñan en la universidad, con lo que os enseñan en las asignaturas de gestión de proyecto, pero lo que sí os puedo decir es que así es como se hace un proyecto en la realidad. Y os recuerdo que para más información, aquí tenéis estos 2 libros titulados Permitting y Gestión Financiera de Proyectos Energéticos, que de una manera muy detallada, de una manera muy clara, pues hablan de todas estas fases, de cada una de estas fases y de todos los aspectos que vais a tener que tener en cuenta.